Es necesario una reforma profunda de la policía. Amplios sectores de la sociedad viven reclamando, viven exponiendo la necesidad que tiene la policía de una reforma. Y ciertamente, como todo en el país, la policía requiere de reforma. Sin embargo, con la policía es mucho más importante en el sentido de que tenemos un cuerpo policial que en lugar de proteger la ciudadanía, lo que hace en realidad es golpear a esa ciudadanía a la que debía proteger. La utilidad de la policía en cualquier país organizado es precisamente ayudar al ciudadano. Esta es la actuación de una patrulla policial que no necesariamente es la práctica cotidiana. Sin embargo, lo que siente el ciudadano es que el policía, en lugar del amigo, en lugar de la persona en la que tú puedes confiar, es ciertamente un ente de corrupción. Estas imágenes ya la habíamos compartido en una ocasión a propósito de la violencia con que algunos agentes tratan a los ciudadanos, que el trato no es necesariamente el mejor, no es el que debía utilizar un agente policial, y ahí se manifiesta una de las caras, de las aristas de esa reforma policial indispensable para la convivencia de una manera sana. Ahí le dio el primer fuetazo el policía al Moreno. Estamos hablando de la reforma policial precisamente porque el presidente Danilo Medina en el día de ayer envía este proyecto de ley al Senado y pide que precisamente los ejes sea prevención e investigación. Son una clase de policía incluso proactiva, y tengo entendido, aunque no hemos tenido acceso al documento como tal, al proyecto de ley, que se estipula dentro del mismo lo que es la policía comunitaria, que es uno de los pasos que otras naciones han tomado precisamente para humanizar ese cuerpo policial, su cuerpo policial, para hacerle entender que está al servicio de la población, que está precisamente para brindarle seguridad y se ve como un ente social de comunicación directa con la comunidad en que camina. Yo creo que es importante que el entrenamiento de la Policía Nacional vaya dirigido precisamente a ese eje, vaya tomando más forma, porque una policía que no tenga el profesionalismo necesario a través del entrenamiento, que se pongan ese uniforme y se sientan orgullosos de portarlo, y eso sin mencionar los sueldos que devengan, que deben ser todos, no de un grupito, no de los que andan solamente en el patrullaje del Plan de Seguridad Ciudadana. Todos los policías se le debe aumentar los salarios, se le debe tener de una manera u otra mediada o resuelta la situación en cuestiones de salud, de vivienda y educación de los hijos. Es que la policía tiene que entender que es un cuerpo civil. La visión militar de la policía, que es una visión trujillista, debe desaparecer de una vez y para siempre. Esa visión de una policía supuestamente militar, que no es. La policía es una institución de civiles, auxiliares de la justicia, no son militares. Y eso debía repetírsele mucho a muchos policías, porque se creen militares y se creen en potestad de hacer y deshacer, óyeme, no, son civiles con credibilidad pública, con fe pública, pero que definitivamente son civiles, entiendan eso. Un civil es como cualquier otro civil. Usted es un civil con autoridad y auxiliar de la justicia, pero es un civil en definitiva. Y el asunto del salario, ahora resulta que con la llamada reforma que está implementando la policía, hay algunos rasos que están ganando más que capitanes y que tenientes. Están ganando más porque en adición al pago que reciben, su salario mensual,
también está recibiendo el llamado especialismo de unos 12,000 pesos adicionales, y eso ya es un ingrediente de tensión que hace que algunos oficiales medios tengan reconvenciones en ese sentido. Eso es una actuación de agentes de AMET, que no siempre actúan así, eso hay que establecerlo, no siempre son tan arbitrarios. A este no le gustó que llevaran la sombrilla con el 4%, él quería quitarle la sombrilla. Esas son otras de las cosas que deben entender y aprender, que el ciudadano tiene derechos, y entre esos el derecho a la protesta está consagrado por la Constitución. Mira, parte del problema también, y esto viene porque en el día de ayer el jefe de la Policía Nacional, Polanco Gómez, se reunió con la comisión que tiene el trabajo de velar y de depurar los miembros de la Policía Nacional que han cometido algún tipo de hecho delictivo. Él decía, a través de un comunicado de prensa, que tiene videos que prueban que varias personas, que varios agentes participaron en hechos delictivos ligados a robos que han ocurrido en la ciudad capital y también hechos de narcotráfico. Y es la norma. Cada vez que tenemos hechos de narcotráfico que suenan, usted tiene agentes policiales o ex agentes policiales y o militares involucrados en el problema. Y yo creo que eso debe servirle como una carta de ruta para que sepan que esa institución, además del entrenamiento, además del salario, y es un trabajo profundo, dicho sea de paso, también necesita una depuración que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y cuando hablo de últimas consecuencias, estoy hablando de la jerarquía de la Policía Nacional. Nosotros tenemos en la jerarquía de la Policía Nacional personeros que deben salir de ahí, que son quienes propagan y aupan desde su posición los hechos delincuenciales que se verifican en este cuerpo policial. Es necesario la depuración, la cancelación, el retiro forzoso, llámale como se le llame, y aquellos que se le puede probar que han, en medio de un juez, de un juicio, que han cometido delitos, que se les sometan, se los someta de manera inmediata, porque es necesario ese cambio radical que tiene que tomar la Policía Nacional. Cabe destacar, don Yussi, que hay que también ser sincero, en el sentido que eso lleva tiempo, una reforma integral, mucho dinero. Ahí está el ejemplo de Colombia. Colombia hizo el cambio de su policía a través del Plan Colombia y fue con dinero norteamericano, con millones de dólares, dinero que en estos momentos no tenemos, pero quién sabe, tal vez parte del dinero que ahora la Barricol nos va a dar, podemos utilizarlo para dignificar y modernizar nuestra Policía Nacional. Así es, las imágenes que hemos estado compartiendo solo hablan de una parte de la acción, porque vemos, por ejemplo, la acción de los AMET frente a ciudadanos, a choferes, pero no estamos señalando las veces que muchos de esos choferes violentan las leyes y lo hacen constantemente. La parte que estamos viendo es la parte de la represión, la parte represiva de la policía, para llamar la atención sobre eso, pero en muchas ocasiones también habrá que llamar la atención, y ayer compartía una nota, yo pienso que hay una brutalidad excesiva en esas imágenes, pero bueno, como decimos, son algunas de las cosas que se viven cotidianamente y continuamente aquí en el país, porque no estamos viendo las veces que un chofer, mire, eso es inaceptable, que un ciudadano sea tratado así. Hay otras formas, y esas formas debía saberlas el policía, de cómo actuar frente al ciudadano, cómo ejecutar su acción. Repetimos que hay ocasiones, y ayer veíamos que existen ciudadanos, sobre todo choferes de carros públicos, que tienen hasta 400 y tantas contravenciones, no han ido a pagar la multa, evidentemente, pero no hay mecanismo para hacerle pagar esa multa, porque sencillamente no hay. Se nos habla de compartir la información de la multa con obras públicas a fin de que no le renueven la licencia, pero eso es letra muerta.
eso no ocurre aquí en el país. De otro lado se habla también de compartirlo con impuestos internos a fin de no permitirle la renovación de la placa, pero tampoco eso ha sido posible, es letra muerta. Es decir, también hay que ver un poquito el balance de las violaciones que son aquí ancestrales, pero hay que decir que esas violaciones están dadas porque los políticos, a través de los distintos departamentos oficiales, han permitido que eso ocurra. Cuando los diputados y senadores legislan sacando a los choferes públicos de la obligatoriedad de conducir con el cinturón de seguridad, están creando un privilegio evidentemente. Si usted se dedica a esa función y está al frente de un volante, ¿cómo diablo usted extrae a ese chofer del cumplimiento de la ley y al resto nos obliga a ese cumplimiento? La ley debe ser para todos, pero bueno, los políticos por campaña y vagabundería decidieron sacar a los choferes del concho, porque tienen unos privilegios y unas cosas que comparten, porque no es solamente darle el combustible, es que comparten y son perversos juntos, y ese es el gran problema que vivimos.